Bienvenido a nuestro canal. Hola, me alegra tenerte aquí. ¿Alguna vez has escuchado que los que llegan primero no son los únicos ganadores? Así es, a veces la vida nos enseña que llegar primero no es lo más importante, así como en la historia que hoy te traemos. Quizás has escuchado que correr es bueno para la salud, pero cuando se corre con compañía el recorrido es más agradable. Resulta que en el 2013, hubo una maratón que era benéfica de 5 kilómetros en Charlevoix, Michigan, en la que participó el cabo Myles Kerdelance, el cual ante sus compañeros de infantería de la Marina anticipó que ganaría. Sin embargo, lo que jamás se imaginó fue lo que pasaría ese día, cuando durante la carrera se encontró con un pequeño de 9 años, que también corría el maratón. Su nombre es Bo de Fuchs, quien intentaba mantener el ritmo juntos a sus amigos. Pero Boden ya los había perdido de vista, incluso pensó que se le adelantaron, así que cuando vio a Kerr, le pidió ayuda y tendió su mano preguntándole: «Señor, ¿podría correr conmigo?». El infante de Marina decidió que vencer a sus compañeros infantes de Marina y competir en la carrera no era tan importante como echar una mano al pequeño que luchaba por seguir en la carrera y encontrar a sus amigos. Kerr dejó de ganar la carrera para correr junto al chico, dándole ánimo por todo el camino hasta que cruzaron la meta juntos. Boden y Kerr se volvieron a encontrar después de la carrera para que Boden y su familia pudieran agradecer formalmente al hombre de buen corazón por un acto tan noble. En respuesta a todos los elogios que recibió, Kerr tuiteó: «Solo estaba haciendo lo que cualquier hombre haría». Kerr seguramente sabe lo que significa el dicho: «No dejes a ningún hombre atrás». Este fue un gran acto de bondad por parte de Myles Kerr, quien, a pesar de querer ganar la carrera, prefirió acompañar a Boden para que así él también pudiese terminar la carrera, logrando muchos más que llegar primero. Ahora, ¿qué te pareció esta historia? No olvides suscribirte y activar la campanita. Recuerda dejarnos tu comentario.